tardes, mi nombre es Isabela Salas Farfán de séptimo de Unicat. En una batería casera con estos materiales, el vinagre actúa como un conductor que permite que los electrones se muevan a través de él. Los cables de cobre y el clavo de hierro se sumergen en el vinagre, están conectados entre sí, creando un circuito. Cuando conectas un LED diodio emisor de luz a los cables de cobre y al clavo de hierro, los electrones comienzan a fluir a través del LED en el proceso. Esto hace que el LED se ilumine, ya que los electrones liberan energía en forma de luz al pasar por el LED. En resumen, la electricidad se produce cuando los electrones fluyen a través del circuito iluminando el LED en el camino. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Salas Farfán, de séptimo de la Unicat. En este video voy a hablar sobre las magnitudes de la corriente. Voy a utilizar el ejemplo del tráfico. Para evidenciar cómo se comporta la electricidad, el voltaje se puede comparar con la fuerza con lo que los vehículos se mueven en el tráfico. En una carretera congestionada con mucho tráfico, los vehículos se mueven lentamente debido a la resistencia del flujo de tráfico. De manera similar, en un circuito eléctrico, el voltaje representa la fuerza que impulsa a los electrones a través del circuito. La corriente eléctrica se asemeja al número de vehículos que pasan por una carretera en un periodo de tiempo determinado. Cuanto más vehículos pasen, mayor será el flujo de tráfico. En el circuito eléctrico, la corriente eléctrica es la cantidad de carga eléctrica que fluye a través del circuito en un periodo de tiempo determinado. Una corriente más alta significa que significa que más electrones están fluyendo a través del circuito. La resistencia. En un circuito es como la congestión en una carretera. Si hay obstáculos en la carretera como obras o accidentes, los vehículos se moverán más lentamente. De manera similar, la resistencia en un circuito eléctrico es la medida de la oposición al flujo de corriente. Cuanta mayor sea la resistencia, más difícil será para los electrones moverse a través del circuito. Potencia. La potencia eléctrica se puede comparar con la cantidad de trabajo que se puede realizar en el tráfico. Por ejemplo, en un atasco de tráfico hay menos trabajo que se puede realizar en comparación con el tráfico fluye libremente de manera similar en el circuito eléctrico. La potencia es la cantidad de trabajo que puede realizar la electricidad en el circuito. El diario de campo. Características de la corriente de mis dispositivos electrónicos. Dispositivo. Amperios. Dispositivo. Teléfono móvil. Amperios 5 a 2. Voltaje 5. Corriente con la cual funciona este dispositivo es directa. Hertz no asignado. Vatios 5 a 10. Ventilador. Amperios 5 al 2, voltaje 120 a 240. Corriente con el cual funciona este dispositivo es alterna. Hertz 50 a 60. Vatios 50 al 100. Lámpara incandescente. Amperios 5 al 2.5. Voltaje 120 a 240. Corriente con el cual funciona este dispositivo es alterna. Hertz 50 a 60. Vatios 60 a 100. Ordenador portátil. Amperios 1 al 3. Voltaje 19 al 20. Corriente con el cual funciona este dispositivo es directa. Hertz no asignado. Vatios 30 al 100. Televisor LED.
Amperios 5 a 3. Voltaje 120 a 240. Corriente con el cual funciona este dispositivo es alterna. Hertz 50 al 60. Vatios 50 a 200. La oxidación. La oxidación es la pérdida de electrones por parte de un átomo, ion o molécula, mientras que la reducción es la ganancia de electrones. Es una reacción redox, oxidación y reducción ocurren simultáneamente y se intercambian electrones entre las sustancias involucradas. La sustancia oxidada es el agente reductor, ya que dona electrones, y la sustancia reducida es el agente oxidante, ya que acepta electrones. En resumen, una reducción redox implica la transferencia de electrones entre reactivos donde una especie se oxida y otra se reduce. El vinagre actúa como un electrolitro que permite que los iones se muevan entre los dos metales, el clavo de hierro y los cables de cobre. Cuando el clavo de hierro y los cables de cobre están sumergidos en el vinagre, en los dos vasos separados, se produce una reacción química conocida como la reacción de óxido, reducción, redox. El clavo de hierro se oxida perdiendo electrones en el proceso. Esto significa que los átomos de hierro en el clavo pierden electrones y se convierten en iones de hierro positivo. Esta pérdida de electrones es lo que se constituye en la oxidación. La evidencia de esta reacción redox se manifiesta en forma de corriente eléctrica que fluye a través del circuito que se forma entre el clavo de hierro y los cables de cobre. Cuando conectas un LED a los extremos de los cables de cobre y el clavo de hierro, los electrones que fluyen a través del circuito hacen que el LED se ilumine, demostrando que así se ha producido una reacción química y que la electricidad está siendo generada por la batería casera. ¿Cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor de tu batería? En mi batería casera, el clavo de hierro se oxida, es decir, pierde electrones, mientras que los iones de hidrógeno presentes en el vinagre se reducen, es decir, ganan electrones. Por lo tanto, en este experimento casero, el agente oxidante es el clavo de hierro, ya que es el que oxida al perder electrones. Por otro lado, el agente reductor es el vinagre, ya que es el que se reduce al ganar los electrones que el clavo de hierro pierde en la reacción química. ¿Cómo se le ocurrió a Alexander Volta la idea de inventar la batería? ¿Quién fue él y qué aportes hizo a la ciencia? Alexander Volta fue un físico italiano que vivió en el siglo XVIII y XIX. La idea de inventar la batería le vino a la mente después de que un amigo le contara sobre el efecto de misiles metales al tocar la lengua. Esto lo llevó a experimentar con diferentes combinaciones de metales líquidas con conductores, lo que eventualmente resultó en la creación de la primera batería eléctrica en 1800, conocida como la pila voltaica. El mayor aporte de Volta a la ciencia fue el desarrollo de la pila voltaica, que proporcionó la primera fuente confiable y continua de corriente eléctrica. Su invención sentó las bases para el estudio y avance de la electricidad, abriendo nuevas posibilidades en campos como la electroquímica y la electroeléctrica. ¿Qué relación existe entre la tensión, la corriente y la resistencia eléctrica según la ley de Ohm? La relación entre la tensión, la corriente y la resistencia eléctrica está descrita por la ley de Ohm, la que establece que la corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión aplicada a través de él e inversamente proporcional
a la resistencia del conductor, del conductor. Matemáticamente se expresa B igual a I por R, donde B es la tensión en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. Esta ecuación indica que si la tensión aplicada a través de un conductor aumenta, la corriente también aumentará. Si la resistencia se mantiene constante del mismo modo, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye para una tensión dada. La ley de Ohm es fundamental en el análisis y diseño de circuitos eléctricos y comprensión del comportamiento de los componentes eléctricos. ¿Qué tipo de circuitos cumplen la ley de Ohm y cómo se les llama? Los circuitos que cumplen es- estrictu- estrictamente con la ley de Ohm son aquellos en los que la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia es lineal y constante. Estos circuitos se llaman circuitos lineales o circuitos óhmicos. Un circuito lineal cumple con la ley de Ohm si la relación entre la tensión aplicada, la corriente que fluye a través del circuito y la resistencia total del circuito se mantiene constante para cualquier valor de la corriente y la tensión. ¿Qué factores pueden afectar a la resistencia eléctrica de un conductor según las características de la ley Ohm? Los factores de acuerdo con con las características longitud del conductor o mayor longitud del conductor, mayor será su resistencia eléctrica, ya que habrá más camino para que los electrones lo atraviesen y encuentren resistencia en el material. Otro factor, a mayor área transversal, menor será la resistencia eléctrica. Y a que habrá más espacio para que los electrones se muevan libremente, otro factor sería el material del conductor. La resistividad de un material es una medida de una resistencia eléctrica, es decir, específica. Algunos materiales tienen una resistividad mayor que otros, lo que afecta directamente su resistencia eléctrica. Por ejemplo, los metales son buenos conductores y tienen baja resistividad, mientras que los materiales no metálicos tienen una resistividad más alta. Otro factor es la temperatura del conductor. La resistencia eléctrica de un conductor tiende a aumentar con la temperatura. Esto se debe a que, o medida que la temperatura aumenta, los átomos y las moléculas en el material se agitan más que dificulta el paso de los electrones y aumenta la resistencia eléctrica. Gracias.